Muy buenos días, mi nombre es Jessica Guillén y soy estudiante en el doctorado en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy les voy a presentar algunos puntos de una investigación, de una primera aproximación que se hizo con una fuente audiovisual que tiene por título Miami Nuestro. Y nuestra ponencia, y esta primera aproximación bien resumida, tiene que ver con una mirada, ¿no?, a esta fuente. Se llama La mirada gráfica, un espejismo, Venezuela, la Venezuela de Miami Nuestro. A continuación, vamos a ver algunos puntos elementales que tienen que ver con este abordaje. Entonces, bueno, lo que tiene que ver con las fuentes, por ejemplo, en primer momento, bueno, nosotros tenemos que decir que los documentos de archivos por años fueron una fuente inobjetable, inclusive la única para ejecutar una investigación que nos aproximara a los hechos pretéritos. Afortunadamente, esta concepción ha ido cambiando y se han ido integrando paulatinamente otros artefactos culturales como el cine, que pueden aportar desde información básica de un escenario hasta un cuerpo de representaciones para comprender la historia, ¿no? En el cine y su amplia y compleja experiencia nos ha presentado un sinnúmero de elementos: ficción, color, acción, drama, terror, comedia, emocionalidad, símbolos, proyecciones y más. Ha sido discutido su papel en el arte, su revolución, en la imaginación y los alcances de la conexión entre los colectivos sociales. Pero dentro de la amplia gama de aristas que presentan el llamado séptimo arte, existe el documental, con características que sin duda lo han hecho una forma particular de significar el mundo a nivel audiovisual. En la investigación que se presentará a continuación, hemos realizado un escrutinio de Miami Nuestro, tomando así el cine documental como objeto, y con ello el estudio de algunas representaciones de la Venezuela de finales de los años 70 e inicio de los años 80 del siglo pasado. De esta manera, trabajar como Miami Nuestro nos permite abordar algunas miradas sobre la Venezuela del periodo citado, un país que experimentó un crecimiento económico considerable, así como las contradicciones que emergen en contextos fuertemente condicionados por factores volátiles como el petróleo. El análisis de esta obra, dirigida por el cineasta Carlos Oteiza, toma cuerpo con una mirada que parte de los postulados de la historia cultural, pero también hemos trabajado con ideas de estudiosos como José Miguel Acosta, Yolanda Sueiro y Bill Nichols. Ahora, en lo que tiene que ver con el creador de nuestra fuente, podemos decir que, bueno, Carlos Oteiza fue el artífice de lo que hoy es nuestra fuente, Miami Nuestro, cineasta e historiador caraqueño que nació el 9 de junio de 1949. Oteiza es, según lo que sus creaciones pueden aportar, un cineasta que ha buscado generar debate y opiniones diferentes, además de críticas a las realidades que observó y observa aún, e incluso busca proyectar visiones históricas con sus obras documentales, que como todo artefacto cultural está mediado por perspectivas específicas y por una carga cultural determinada. Con respecto al documental como tal, podemos decir que, bueno, vamos a empezar hablando de lo que dice Peter Burke, cito: el argumento fundamental es que una historia filmada, lo mismo que una historia pintada o escrita, constituye un acto de interpretación. Fin de la cita. Hemos tratado de analizar la estructura de Miami Nuestro a partir de la proposición ideológica del autor, cuya arista central es la figura del petróleo, su explotación con participación extranjera, con la consecuente influencia foránea en Venezuela y los trastornos o cambios que se generaron en la sociedad. En este sentido, uno se pregunta, bueno, se preguntarán ustedes, ¿cómo llegamos a esta idea si en el documental se atisban solo ciertas pistas con respecto al oro negro, ¿no? En este sentido, consideramos que el papel de la secuencia introductoria en el documental es fundamental. No solo se trata de construir al actor principal del documental, que es la clase media venezolana desde nuestro punto de vista, sino que se nos sitúa una Caracas que proyecta las diferencias abismales, en la que por una parte se presenta la capital de las marcas,
Polar y Philips, por ejemplo, y los edificios deslumbrantes, sino que se presenta también a la capital, a una capital que tiene, a la que se le mira de frente, ¿no? Y esa capital es la de los barrios, que surgen en la periferia y que se observan y que observa las ganancias y el desarrollo desde lejos. El petróleo y la influencia, la migración interna del campo a las ciudades, la búsqueda de beneficios del oro negro o de las ciudades enriquecidas por él, que la agricultura no les podía ofrecer a los campesinos, obviamente terminaron influyendo en la decisión de migrar y de buscar alcanzar a esa Caracas que era la máxima expresión de ese crecimiento, ¿no? Petrolero, de ese reflejo de lo que significaba los ingresos petroleros. Entonces, también se refleja y se trata de mostrar, digamos, todos esos cambios que representan, bueno, la migración interna y la conformación de residencias y urbanizaciones que luego constituyeron los barrios del hoy. No obstante, a este tópico en el discurso cinematográfico se añade otro factor que es medular, que es el influjo no solo político y económico, sino cultural, que vino con la explotación petrolera. ¿Ok? Acá les estoy compartiendo algunas de las imágenes del documental como tal, ¿no? En el que se ve no solo el influjo económico, como ya dijimos, sino el cultural, que vino con el oro negro. Entonces se ve como el modo de vida americano graficado en el deporte, la televisión, la moda, la música. Sin contar con que moldeó fuertemente a la clase media venezolana, que es el sector social que protagoniza el film. Personas más allá además de esto, de este gran tema que es el petróleo en la historia nacional, Miami Nuestro representa específicamente a la Venezuela con auge, ¿no? Como reseñamos anteriormente, en los años 70 se da un alza sorprendente en la cotización de este mineral estratégico para Venezuela, pero no solo implicaría más dinero para el Estado, sino el enriquecimiento de ciertos sectores en detrimento en lugar de lo que políticamente se planeó, una administración racional de la renta petrolera terminaría siendo uno de los periodos históricos en los que el derroche marcaría la impronta, llegando incluso a acuñarse frases como, tan famosas hasta el día de hoy, como Tabarato dame dos. Y es así, en esta misma modalidad se vería reflejada en el documental, estructurado para darle piso a actuaciones embriagadas por los petrodólares, en las que los sujetos se preparaban para gastar sin freno unos recursos que no se asumían como limitados. Materializados, esto se ve en lo que se ve materializado en algo que dice Carlos Andrés Pérez, y lo cito, ¿no? Al principio de su mandato él decía, la abundancia de recursos fiscales ha sido espejismo que ha contribuido a que nos engañemos a nosotros mismos sobre la verdad de la sociedad. Creo que el gobierno y los partidos políticos y la sociedad entera tienen una responsabilidad fundamental para elevar el tono ético del país. Fin de la cita. Lamentablemente Pérez, como uno de los actores históricos fundamentales en este periodo, aunque no el único, en lugar de frenar esta tendencia, impulsó aún más con sus procederes este tipo de espejismos, ¿no? Que asumió una parte de la sociedad y que se grafican en los personajes que son entrevistados en el documental, que ya siendo actuaciones programadas por el realizador o personajes que manifiestan actitudes reales, exteriorizan lo que Carlos Oteiza quiso plasmar, la banalidad, el derroche escandaloso e incluso lo trágico cómico del andar en esos años, ¿no? Del venezolano, valiéndose de la ironía, de la sátira, mediante la captación de ciertas imágenes o la utilización de música estratégica. Así, Oteiza, con una preocupación social implícita, una crítica hacia adentro, construye el universo ideal del venezolano, de la clase media, de un paraíso que se manifiesta idílico. Estados Unidos es un gran país, las comodidades que representa, apoteósicas, una gran seguridad personal,
Es lo que busca un venezolano cuando va para allá. Decía una de las entrevistadas con satisfacción desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. En tal sentido, los venezolanos encuestados manifiestan posesión de recursos como para vivir cómodamente. Se hallan vestidos con prendas a la moda, orgullosos del gasto que hacen en su viaje, es decir, se cimienta un estereotipo de la clase media, además se proyecta el viaje con ideas de asociadas con esta clase, ¿no? Por ejemplo, viaje, felicidad, gasto, satisfacción y la posibilidad de alcanzar Miami como reafirmación de clase. Ahora, para finalizar, por cuestiones de tiempo, presentamos unas cortas consideraciones finales, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, en este primer acercamiento a Miami Nuestros y sus significaciones, hemos explorado la variedad de elementos que se utilizan desde el cine para proyectar diferentes representaciones. En este caso, una de las aristas resaltantes es que el director Carlos Oteiza no trabaja a partir de una observación pasiva, sino interactiva, que expone los hechos con una carga simbólica para generar en el espectador una reflexión profunda. Por otra parte, Miami Nuestro no es un documental que se concentra en la búsqueda de una hipotética veracidad o verdad con la que se perfila comúnmente esta fuente, sino que muestra una estructura argumentativa que hila el realizador desde detrás de las cámaras, escogiendo cada punto para pintar un cuadro a su medida, es decir, con la impronta de su mirada a la sociedad venezolana. Respaldado esto por una musicalización que resalta las expresiones de los personajes tomadas mediante planos y enfoques estratégicos. Igualmente, este trabajo permite aprender el discurso profundo del corto, con tópicos como petróleo y clase social, considerados nucleares en la propuesta ideológica del autor, pues en su obra se exhibe la banalidad de algunos sectores de la sociedad venezolana, embriagados por los beneficios de la renta petrolera en lo que pareciera ser un paraíso, en este caso Miami, dejando circular petrodólares por las calles de la ciudad norteamericana como si de un influjo inagotable se tratara, involucrando también la exposición de actuaciones que bebían de los imaginarios que circulaban en la sociedad venezolana de aquel momento, fuertemente imbuida por el modo de vida norteamericano que atrajo el oro negro de nuestro subsuelo. Entonces, bueno, acá mostramos algunas de las fuentes consultadas y les agradecemos su valiosa atención. Hasta luego.